Ok, este video es para explicar cómo fue realizado el paquete de Integration Services para unificar la fuente de datos de los distintos archivos que recibimos para la práctica 1. Los pasos más importantes para mencionar en lo que sería esta práctica son el diseño de un modelo relacional. Creo que es la parte más importante. Si estás tratando de hacer un paquete de Integration Services, tu modelo relacional tiene que poder adaptarse a los requerimientos que solicita el proyecto. Aquí tengo mi modelo relacional que consta aproximadamente de 8 tablas y está desglosado en las tablas más atómicas. Está normalizado y busca que la información recibida de las diferentes fuentes sea fácil de adaptar a las diferentes tablas. Las fuentes que teníamos para este proyecto era una base de datos participantes y que tenía 2 tablas, y también teníamos un archivo de Excel con las medallas que habían ganado los competidores, y un archivo de base de datos de Access para las participaciones, y por último un archivo de CSV donde estaban las sedes de los juegos. Ok, el paquete de Integration Services quedó de la siguiente forma. Dividí el control flow en varias partes estratégicas para hacer las inserciones en las entidades más fuertes en orden descendente. Eso quiere decir que las entidades de hasta arriba no van a depender de nada a la hora de insertar datos. Si entramos a este primer Data Flow Task, vamos a ver cómo está insertada la información en las tablas de nacionalidad, sede y deporte. Uno de estos orígenes de datos es desde un CSV. Deporte, si no estoy mal, es origen de datos desde la base de datos de Access. Y aquí podemos ver cómo ordenamos los datos para tratar de eliminar así los repetidos. Y por último, este row count lo voy a explicar al final. Sirve para el load y se realiza la inserción a la base de datos. ¿Okay? Esto sería el primer Data Flow Task, que serían las entidades que no dependen de nada. Vamos a ir al siguiente, que sería para las entidades atleta y Juegos Olímpicos. Estas dos entidades dependen, en el caso de atleta depende de nacionalidad, y en el caso de Juegos Olímpicos depende de sede. Entonces acá es donde tendría que el primer paso es ordenar la información y luego hacer un merge join. Esto fue la aproximación que tomé para resolver el problema de obtener la llave primaria de la otra tabla. Aquí, mediante este join, pueden ver que hago un join con el atleta para determinar el país. La salida será el nombre del atleta junto con su país, pero creo que no termina ahí, porque ahí lo que tendría es una tupla del nombre del atleta y el nombre del país, y lo que yo necesito es un código. Por eso es que acá viene un segundo join donde ya hago un query a la base de datos que ya tiene insertadas las nacionalidades para obtener lo que sería el ID nacionalidad. Aquí podemos ver que estoy comparando country contra nacionalidad y voy a obtener el ID nacionalidad y el nombre. Esta fue la aproximación que tomé para resolver los problemas de llaves foráneas de todas las bases de datos, de todas las tablas, perdón. Aquí de nuevo tenemos el row count, que nos sirve para contar las celdas para el log final. Luego de atleta y Juegos Olímpicos tenemos la inserción de participación, que es básicamente la entidad que más depende de otras tablas, y es por eso que podemos ver que queda esto. Esta inserción tiene bastantes procesos que son básicamente joins, conversiones de datos para hacer comparaciones, que al final nos van a llevar a tener esta tupla que está acá, que va a contener todos los IDs: el ID del atleta, el ID del deporte, año, que es ID del lugar donde se juegan los Juegos Olímpicos, y los atributos de la ceremonia, la fecha final de la ceremonia y la edad. Luego de participaciones tenemos la última tabla, que sería medallas, que aquí también
tuve que hacer 3 queries diferentes, 3 procesos diferentes, 3 flows diferentes, porque existían 3 hojas de cálculo en el archivo de Excel donde se diferenciaba cuál era cada una de las medallas. Y como tenía una tabla que era para el tipo de medalla, tuve que utilizar el derived column, que me sirvió para agregar un campo fijo, en este caso 1 para bronce, 2 para oro y 3 para plata. Luego de que se terminan todas las inserciones, ejecuta un script task, que básicamente lo que hace es obtiene todas las variables que se utilizaron en los procesos anteriores y los escribe a un archivo de texto donde está la información guardada en log. Aquí tengo la base de datos. Si no estoy mal, creo que tengo llena la base de datos, entonces lo primero que voy a hacer es eliminar todos los datos existentes. Tengo un query preparado, aquí ya podemos ver que eliminó todos los datos. Al volverlo a ejecutar nos dice que no hay nada. Y ahora al iniciarlo vamos a ver cómo va a ir pasando por cada uno de los data flow tasks hasta que llegue al el log del script. Otra cosa que es importante mencionar es analizar muy bien los datos. Creo que analizar los datos es una parte importante para poder determinar el modelo relacional a utilizar y que este sea el adecuado para almacenar esos datos. Hay que tener en cuenta las conversiones de los diferentes datos que podemos recibir también. Ahí podemos ver que empieza a ejecutar ya el primer data flow task. Si entramos al data flow task podremos ver un detalle de cómo va avanzando más o menos y cuántas filas va utilizando por cada una de las tareas. Una vez concluido este, va a empezar a iniciar el que sería atleta, que es el que ya depende de la nacionalidad. Ahí ya está iniciado, casi a punto de terminar. Luego de atleta y Juegos Olímpicos tendríamos lo que sería participación, y una cosa que cabe mencionar acá es que según la documentación de Integration Services, la única forma de obtener una llave primaria desde una base de datos es como se está realizando acá. Obviamente hay otros métodos, pero este es el más adecuado, ya que el Integration Services está orientado a una ejecución en paralelo. Eso quiere decir que no podemos estar solicitando la llave primaria que acabamos de insertar para insertarla en otra tabla, porque la velocidad del buffer no nos lo permite. Es una de las cosas que me hizo plantear la solución a las llaves foráneas de esta forma. Está trabajando en participación. Está un poco lento la computadora. Ahí podemos ver cómo va avanzando en participación, que tiene una cantidad muy grande de queries, porque en participación decidí colocar la edad del participante, porque la edad es diferente para cada participación, pero no es diferente para cada participante, para cada atleta. El atleta se toma como un nombre nada más. Aquí ya tenemos las últimas inserciones, que serían las de medalla. Como podemos ver, estas avanzan un poco más rápido.
Y una cosa que hay que tomar en cuenta también es los datos repetidos. Los datos repetidos, si no se tiene control de si hay o no hay, lo mejor es asumir que hay, porque a la hora de utilizar un merge join, si existen datos repetidos, estos datos pueden hacer que se generen más datos a partir de estos joins, datos que no tienen ningún sentido. Ya podemos ver que el script task es la ejecución más rápida, y ahora podemos revisar cada una de las tablas para ver lo que tienen. Creo que la que está al centro del diagrama es participaciones. Creo que revisar esta sería suficiente. Vamos a revisar otras más. Aquí ya podemos ver participación, cómo tiene todos los IDs. En este caso los IDs están muy altos porque he utilizado anteriormente las tablas, las fechas de clausura y la edad del participante. Aquí tenemos otra tabla que sería atletas. Aquí podemos ver que está insertado el ID, el nombre y la nacionalidad con su ID de nacionalidad. Y también tenemos lo que serían de medallas. Las medallas muestra el tipo de medalla y la cantidad que tienen por medalla, la participación, el ID de participación de los Juegos Olímpicos, el número, el ID del deporte, el ID de la medalla. Entonces, como podemos ver, sí está jalando todos los datos de las diferentes fuentes. Y ahora sí vamos a donde tengo almacenado el log. Le he indicado con anterioridad que guarde acá el log, y podemos ver que aquí nos dice escritura. Esta es una escritura que yo realicé antes. Esta es la que acabamos de realizar, y nos indica cuántas filas hay insertadas por cada tabla. Como podemos ver, no cambiaron nada del anterior para la actual porque no he cambiado los archivos. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.